Facebook y para la última clase del día, una media hora más o menos, para la reforma en Inglaterra y la contrarreforma católica. Y entonces un resumen al final, solo una mención de lo que llamamos la reforma radical, que ya dijimos que son los anabautistas, menonitas y otros grupos así, muchos que venían de Juan Hus, precisamente, los menonitas, pero de cualquier manera luego de Meno. Y vamos a ver un pequeño video acerca de ellos, además de mirar la reforma en Inglaterra. Tengo énfasis en eso porque lo que pasó en Inglaterra es lo que se transfirió aquí. Así que la contrarreforma comienza la obra misionera de los católicos. Y como algunos autores están diciendo, los católicos eran misioneros siglos antes de nosotros. La próxima vez estaremos hablando del comienzo de misiones para Inglaterra en los Estados Unidos, pero hoy veremos solo una mención. Posiblemente hago más mención la próxima vez, porque es una cosa bien complicada y muchos de ustedes, siendo latinos, habiendo estudiado en sus países de niñez, van a entender 100 veces más que su servidor los conquistadores y los misioneros que llegaron a México, a Perú. Solo voy a hacer mención hoy. Y entonces, para tenerlo en su contexto, posiblemente decimos un poco más la próxima vez de sus maneras de trabajar. Así que vamos a orar, que Dios bendiga este tiempo para la gloria del Señor. Francisco, oraría usted. Padre nuestro que estás en los cielos, amado Señor, le damos gracias por todo lo que estamos aprendiendo en este día, Señor. Siga derramando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, amado Padre, para que podamos comprender todo lo que necesitamos nosotros llevar y poder demostrar a las personas que lo necesiten, amado Señor. Sabemos que solamente usted, Padre, pone todo esto en el corazón de cada uno de nosotros, pues esta enseñanza, Señor, que estamos recibiendo es una bendición tan grande, Padre. Siga bendiciendo a los pastores y todos mis hermanos que están aquí, Señor, que podamos comprender todo lo que nos están diciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya miraron los pre-reformadores, la reforma propia, que era más en Alemania, y esa zona, Francia un poquitín. Pero entonces se pasó el tiempo de Inglaterra. Ya han visto toda la historia de la Biblia, cómo llegamos a la Reina Valera y cómo esto se metió mucho con Inglaterra, ¿verdad? Con las versiones inglesas y americanas. La reforma en Inglaterra realmente no era una reforma al principio doctrinal. Es como Savonarola. Era más bien una reforma política, al contrario de Savonarola. Es que Savonarola quería una reforma moral del papado, ¿verdad? Y así tenemos Enrique VIII, que quería una reforma inmoral del papado, para que el papado le dejara en paz para hacer lo que quería, ¿verdad? Vamos a ver un corto video de todo esto que pasa, pero es fascinante, ¿verdad? A los que han, como mis hijos, Jason tiene su doctorado en la historia de la iglesia, y Lidia tiene una maestría, así que han tenido que tomar cursos enteros de un semestre en detalle de la historia de Inglaterra y toda esta reforma allí. Ellos me pueden enseñar muchísimas cosas. Yo voy a darle lo poco que estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero aquí tenemos la reforma en Inglaterra, era de Enrique VIII, junto con su arzobispo, que cuando él dijo, el Papa no me va a decir con quién me caso, entonces tenía un arzobispo protestante que dijo, bueno, está bien, Tomás Cranmer, yo entonces, si me haces arzobispo, yo le doy permiso para divorciarse y casarse como usted quiera.
Pero entonces Enrique quería tener un hijo y es por esa razón que se divorció, porque su esposa no le dio un hijo. Y entonces se casó con otra mujer, ¿verdad?, que le dio un hijo, pero murió jovencito, ¿verdad? Eduardo VI, pero era el mejor protestante para ayudarnos a llegar a la reforma como tenemos hoy. Después de Eduardo, de Catrina, su primera esposa, vamos a hablar un poco de eso, María la Sangrienta era entonces la hija de Catrina la Española. Así que Catrina fue, ¿cómo es? Era como, se casó con Felipe II de España, que era el rey de España después de Carlos V. Y Carlos V era el tío de María. Así que se casó con un español. Felipe II es el que más apoyó la Santa Inquisición, y era el de la Armada Española de 1588, todo eso. Pero de cualquier manera, tenía raíces bien profundas en catolicismo desde su madre, de María Catrina, y entonces desde su tío, que era Carlos V, y entonces ella se casó con Felipe II. Así que raíces bien metidos en España y en catolicismo de España. Es que Enrique quería hacer el país anglicano, que no era ni protestante ni católico. Era más católico con nombre anglicano, con él, el Papa de la Iglesia, y hasta la fecha, hasta hoy, la reina de España dice lo que pueden predicar los predicadores. Ella tiene que aprobar las cosas que enseñan en Inglaterra. Y así que Enrique VIII entonces trabajó con Cranmer. Cuando murió Enrique, entonces Eduardo lo tomó y lo hizo mucho más protestante. Su hijo pequeño, que tomó su lugar, lo hizo más protestante. Pero entonces, cuando él murió joven, pasó la hermana mayor. Y entonces la hermana mayor, María, de Catrina y de Española, entonces mató no sé cuántos millares, centenares, millares de protestantes. Y entonces ella murió al gusto del pueblo. Los ingleses, más que odiar protestantes, querían su libertad para ser católico, protestante, lo que quería, pero más que nada no quería que España reinara sobre Inglaterra. Era una intriga política. Por esa razón estamos hablando hoy de que mucho de esto que pasa con la iglesia cristiana tiene que ver con la política europea, porque muchas veces los políticos están decidiendo quién será el Papa, y el Papa decide quién será el emperador, y los dos están en conflicto, y entonces el Papa quiere excomulgar a Martín Lutero, pero él no puede hacerlo porque Carlos V está amenazándole para quitarle su trono de Papa, ¿verdad? Y entonces es un conflicto que hace que limita a Carlos V de hacer lo que quiere, y limita al Papa de hacer lo que quiere. Y así que llega después de María, ella muere, están todos a gusto porque no quieren que España se mete con Inglaterra, y entonces llega su hermanita Elizabeth para reinar por muchos años, y ella es protestante a medias. Es más protestante que su papá, Enrique VIII, pero tampoco es muy protestante. Ella todavía quiere ser la jefa de la iglesia, la papista, no sé qué diría de un papa, ¿verdad?, mujer, pero quería ser un papa de su iglesia, así era. Luego entonces permitió los protestantes, permitió los anabautistas, y ya están comenzando bautistas con Elizabeth, que hablaremos el mes que viene, pero está permitiendo su existencia, pero no gusta eso. Y entonces ella muere eventualmente, y llega Jaime I, que era rey de Escocia, pero ya primo aquí, entonces toma Escocia e Inglaterra juntos como su reino.
No es bastante fuerte para unir los dos, pero es el que dijo que vamos a tener la versión Rey Jaime de la Biblia, King James Version. Él muere y entonces tiene Carlos I, que es otro católico, va entre católico y protestante. Carlos I es muy malo, a nadie le gusta, y entonces en la revolución del Senado, de la Asamblea de Inglaterra, trabajan con Oliver Cromwell para matar al rey Carlos. Oliver Cromwell reina para los protestantes, finalmente él muere, y entonces hay otro más católico, Carlos II, que ya la cosa va entre uno y el otro, pero Carlos II no es tan católico, y así que, como Elizabeth, deja a los protestantes tomar cargo. Así que, pum, pum, con ping pong, ¿verdad? En Inglaterra, en estos días, bien confuso, ¿verdad? Pero vamos a verlo en un video que se puede entender. Creo que es el mismo. Cada vez que veo a este señor me recuerda, y ha llegado Héctor, ¿verdad? Este señor que tiene su doctorado, la historia de la iglesia, el joven que está aquí, pero no sé, a lo mejor ustedes dicen eso no es nada como Héctor, pero a mi punto de vista, Héctor podría ser un doctorado así, creo que un poco, ¿ok? Pero vamos a ver la historia de Inglaterra con vistas. Y no sé si es el mismo joven que lo dice. A lo mejor eso es diferente. Eso, él vendrá después en otro. Pero porque no hay sonido. Ok, un momento aquí. El diablo se quiere meter una vez más, ¿verdad? Yo pensé que tenía esto conectado. No, esto no está conectado con luz. Ok. Creo que necesita... A ver si esa conexión permite un poco de sonido. Voy para atrás para comenzar esto otra vez si trabaja. ¿Hay sonido? Todavía no hay sonido. No entiendo por qué ahora. Have to find Oh, I've got the whole machine quieted. Pura, una vida perfecta bajo las leyes de Dios. Okay, vamos a volver atrás aquí. Los colonos vinieron a Nueva Inglaterra porque parecía relativamente seguro. Podrían hacer lo que quisieran y nadie les molestaría. América representa un nuevo capítulo en sus vidas. Allí se puede escuchar un poco más. Los colonos vinieron a Nueva Inglaterra porque parecía relativamente seguro. Podrían hacer lo que quisieran y nadie les molestaría. América representa un nuevo capítulo en sus vidas. Una especie de borrón y cuenta nueva. Querían salir de Inglaterra. Vinieron en busca de libertad para crear una ciudad propia donde tener una vida pura, una vida perfecta bajo las leyes de Dios. Si hubieran sabido lo que les esperaba, seguramente no hubieran venido. Esto es de los peregrinos. Pasé por otro. Y en Inglaterra. Porque el año primero, King James encuadró los puritanos y por eso venimos a Inglaterra tiene unos inviernos muy fríos y para ellos fue este Thanksgiving. Los primeros años fueron demoledores para ellos. Morían de hambre y enfermedades. Una de las cosas que los colonos descubrieron al llegar a América es lo poco que sabían de agricultura. ¿Qué cultivar? ¿Qué clase de alimentos preferían mejor? Descubrieron que los indios también eran granjeros. Y puesto que al principio la relación entre los colonos y los indios era buena, hubo un intercambio de tecnología. Los indios americanos les ayudaron y hubo una gran cooperación entre los dos grupos.
Les dijeron que al plantar la semilla debían poner también una cabeza de pescado y así crecería mucho mejor. Tuvo que ser para ellos algo extraordinario y curioso ver cómo los indios enterraban peces para hacer la tierra más productiva y hacer que las cosechas crecieran de manera más rápida y abundante. El intercambio no solo fluía en un sentido, sino que los colonos también llevaron nuevas cosechas de Inglaterra al Nuevo Mundo. Si no hubiera sido por los indios americanos, los colonos no hubieran sobrevivido. El éxito de estos colonos y de sus descendientes fue mayor de lo que jamás hubieran imaginado. Y el país que emergió fue uno de los más prósperos de la historia del mundo. No es sorprendente que los americanos crean firmemente que su país es excepcional. Ok, eso no era lo que quería ahora, sino más tarde, pero ya lo tiene. En un momento voy a ver si lo tengo atrás aquí con Enrique VIII. Estaba allí, pero la versión Reina Valera, Reforma Protestante. Okay. Allí son peregrinos. Eso es lo que acabamos de ver. Ya, creo que lo puse allí. A lo mejor tengo los dos intercambiados aquí. No, tampoco, lo repetí dos veces. Ok, perdóname, es que quería ver eso, ¿verdad? Es que repetí esto dos veces, por esa razón está un poco confundido. Okay. Entonces, lo que voy a hacer es... Sí, esto es lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que tiene como 20,000 de estos. Y tengo que... Estuve mirando, ¿verdad? Lo tiene aquí, ¿verdad? Con nuestra hoja, me parece. Déjame abrir aquí lo que ustedes tienen por delante. El Word document. Ok. La Reforma Maestro. Ok. Allí era su examenito, ¿verdad? Y vamos abajo hasta Inglaterra. La Reforma en Inglaterra. Y entonces la iglesia de Jaime, Enrique. Sí, eso es el problema, eso es la repetición que tuve allí, ¿verdad? Ok, entonces... Como hice la búsqueda una vez, a ver si puedo encontrar lo que encontré antes, porque algunos de estos son muy largos y no quiero muy largos. No. Así que... Ya, a lo mejor es este... Es lo que pocos gobernantes fueron tan famosos como lo fue Enrique VIII. Su reinado estuvo marcado por la intriga, las infidelidades, los divorcios, las guerras, el poder y la creación de una denominación protestante histórica que hasta hoy sobrevive. La influencia de la denominación que este peculiar rey fundó es más que significativa en toda la historia del protestantismo. Pero la pregunta que todos nos hacemos hoy es, ¿realmente Enrique VIII fue protestante? Un comienzo prodigioso.
Enrique nació en 1491 como el segundo hijo varón de Enrique VII. Era inteligente, guapo, talentoso en música y un ávido cazador y deportista. Era el único gobernante de Inglaterra y el hombre más rico del mundo a los 18 años de edad. Para cimentar la alianza de Inglaterra con España, Enrique se casó con Catalina de Aragón, la tía del rey español, que era también la viuda de su hermano. Cuando Enrique derrotó a Francia y Escocia en batallas sucesivas, su popularidad se disparó. Durante la década siguiente, hizo y rompió los tratados de paz. Se presentó a las elecciones como Sacro Emperador Romano. Participó en la política de poder de Europa y centró su atención en la religión. Enrique siempre había sido un hombre religioso. Escuchaba misa 5 veces al día, a menos que estuviera cazando. Entonces solo podía oír 3. También estaba profundamente interesado en las disputas teológicas. En 1521, con el luteranismo llegando a las universidades inglesas, Enrique escribió una defensa del catolicismo. Un papa agradecido lo recompensó con el título de defensor de la fe, produciendo un heredero. En 1526 Enrique comenzó a buscar formas de poner fin a su matrimonio con Catalina, argumentando razones de Estado, ya que Catalina no le había dado un heredero varón. Para la desventura de Catalina, 5 de sus hijos varones habían nacido muertos. Solamente una hija llamada María había sobrevivido. Enrique necesitaba un heredero varón para asegurar una sucesión pacífica después de su muerte. Pero Enrique se había enamorado de una joven de 19 años llamada Ana Bolena, así que estaba desesperado por anular su matrimonio. Obtener una anulación era bastante fácil en el siglo XVI, si ambas partes querían una. Pero Catalina no estaba dispuesta y buscó el apoyo de su sobrino, nada más y nada menos que el emperador Carlos V. El emperador no quería ver a su tía deshonrada. El Papa Clemente, que necesitaba el apoyo de Carlos V, no tuvo más remedio que rechazar la anulación de Enrique. Cuando Ana Bolena quedó embarazada en 1532, Enrique se adelantó solo. Ya había obligado al clero a someterse a su supremacía en todos los asuntos eclesiásticos. Ahora se casaría con Ana en secreto. Hizo que su nuevo arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, declarara inválido su matrimonio con Catalina y coronó a la reina Ana en 1533. Una lucha por el control. Cuando el Papa amenazó con excomulgarlo, Enrique obligó a todos a reconocer a los hijos de su nuevo matrimonio como herederos al trono. Luego se convirtió en la cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra, disolvió monasterios, redistribuyendo sus propiedades entre sus nobles para reforzar su lealtad. Los monjes que se resistieron fueron ejecutados y su dinero y tesoro entraron en las arcas de la corona. Aún así, en una era de reforma, las reformas de su iglesia fueron conservadoras. Parecía querer una iglesia católica, una que siempre fuera leal a él y a Inglaterra. Así que mientras él se separaba de Roma, continuó defendiendo la transubstanciación, el culto a las imágenes, la invocación a los santos, la oración por los difuntos, la veneración a María y el celibato clerical. Además de esto, prohibió la lectura privada de la Biblia. A pesar de la gran división que provocó en la iglesia de su país, Enrique nunca estuvo dispuesto a convertirse en protestante. Como consecuencia, los protestantes ingleses fueron perseguidos, encarcelados, asesinados y muchos tuvieron que huir del país. Mientras tanto, Enrique estaba cansado de Ana porque solo le había dado una niña, llamada Elizabeth, así que falsificó acusaciones de infidelidad contra ella. La decapitó y luego se casó con Jane Seymour. Después de que dio a luz a un hijo llamado Eduardo, ella murió. Enrique se casó 3 veces más antes de morir. Y fue precisamente la muerte de Enrique lo que le dio la oportunidad a los protestantes de iniciar la reforma en Inglaterra. El alejamiento de Enrique VIII de Roma fue fundamentalmente por el control de la Iglesia inglesa, que ya se empezaba a llamar Iglesia Anglicana. Aunque instituyó medidas protestantes durante su reinado, como poner Biblias en inglés en todas las iglesias del país, y aunque siempre apoyó a su arzobispo de Canterbury, Cranmer, inclinado a los protestantes, Enrique se puso de parte de Roma en cuestiones claves de doctrina y práctica. ¿Católicos o protestantes?
pero los eventos que puso en marcha Enrique no le permitirían a Inglaterra regresar al pasado. Durante el reinado de su hijo, Eduardo VI, que gobernó de 1547 a 1553, Inglaterra se volvió firmemente protestante. Dos consejeros de Eduardo, uno luterano y el otro calvinista, fueron claves, pero Eduardo murió rápidamente y las esperanzas de que el protestantismo avanzara murieron con él. La hija de Enrique con Catalina, María, ascendió al poder en 1553 y trajo al catolicismo de nuevo a Inglaterra. María asesinó a al menos 273 protestantes, mientras miles huían del país, pero el efecto de las hogueras y los juicios públicos tuvieron un efecto contrario entre la población. Cuando María murió en 1558, la mayoría de los ingleses respiraron con alivio y los protestantes renovaron su proyecto. Finalmente, la hija de Enrique con Ana Bolena, Elizabeth I, puso a Inglaterra en un curso permanentemente protestante. Así que el protestantismo inglés no le debe mucho a Enrique VIII, quien oficialmente abandonó a la Iglesia católica, pero nunca fue protestante. Él quería su propia versión del catolicismo. Nuestra perspectiva. Tenemos una tendencia a sacralizar y casi santificar a los personajes históricos que se entrecruzan con la historia de la Iglesia y que ayudan en su progreso. Muchos personajes históricos usaron el protestantismo como una plataforma para conducir sus deseos egoístas y sus agendas personales. La historia está plagada de este tipo de casos. Lo verdaderamente importante es que Dios es capaz de cambiar eso que parece que el hombre hace mal en algo bueno para el cumplimiento de sus planes. La Iglesia Anglicana fue la cuna de personajes muy importantes como Richard Church, Charles Simmons, Henry Martin, J.C. Ryle, John Stott y muchos más. John Wesley y George Whitefield fueron dos ministros anglicanos ordenados que ejercieron durante toda su vida. A ellos le debemos mucho del paisaje protestante en el que vivimos hoy. Dios siempre lleva a cabo sus propósitos, incluso usando a personajes como Enrique VIII. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cuál crees que fue la influencia más grande de este importante personaje en la historia de la Iglesia? ¿Crees que de alguna manera Dios lo usó para llevar a cabo sus propósitos? Déjame tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Muy bien, así que puede ver que hoy en día el anglicanismo es mucho más protestante por causa de Elizabeth, por su pequeño niño, ¿verdad? Pero el hecho es que ya son más y más liberales, es que siempre mantienen sus formas católicas, pero muchas doctrinas protestantes, y es una mezcla de cosas, ¿verdad? Así que muchos de los anglicanos, incluso de los líderes que él acaba de hablar, hoy en día, si están muertos algunos, ya fueron a ser católicos antes de morir, porque solo era un paso pequeño para ellos, ¿verdad? Ya que habían salido, pero no de todo, ¿verdad? De esa manera. Así que, para terminar aquí, solo mencionar entonces que en este tiempo había un conflicto que estaría... Oh, dígame. ¿Cómo define usted el liberalismo y la religión? Ok, esto viene en 2 o 3 meses. Pero liberalismo, modernismo realmente no comenzó de lleno hasta como 1850, 1880, cuando llegaron Carlos Darwin, evolución, cuando llegaron diferentes cosas que rechazaron la Biblia en las universidades alemanas. Así que estos que estoy hablando, como John Stott y otros, eran mucho más conservadores, ¿verdad? Pero vamos a hablar, pero en los años 1880, 1900, entraron en las universidades personas predicando que la Biblia no es palabra de Dios inspirada, que Jesucristo no nació de una virgen, no hizo los milagros que hizo. Todo esto era ficticioso, eran leyendas, eran lecciones espirituales, pero no pasaron. Jonás y
el pez grande no pasó, solamente es una leyenda para enseñarnos bonitas cosas. Eso es liberalismo y modernismo, una manera liberal de interpretar la Biblia, una manera moderna de interpretar la Biblia y rechazar la Biblia. Esto es modernismo y liberalismo, ¿ok? Y por eso estudiaremos acerca de el comienzo del fundamentalismo en 1920, básicamente para rechazar y debatir el liberalismo de aquellos días. Así que hoy en día se habla de liberalismo como la manera de vestir, o la manera de peinarse, o la música que se usa. Esto viene más bien de influencias liberales, pero más bien es lo que llamamos neoevangelicalismo, una nueva manera de presentar el evangelio con vestidura y música mundana. Y eso entonces, cuando los fundamentalistas se separaron liberales, los neoevangélicos estaban con ellos, pero se llamaban duros los fundamentalistas y suaves los neoevangélicos. Y entonces los neoevangélicos dijeron, no queremos nada que ver con fundamentalistas, queremos tener amistad con los liberales y tener su respeto y su honra. Así que vamos a separar y hacer nuestro movimiento neoevangélico. Eso es para el último mes casi, ¿verdad?, de marzo, para hablar de eso en detalle. Pero liberal significa que rechaza la Biblia, rechaza a Jesucristo, ¿ok? Pero en el tiempo, entonces, y hablaremos la próxima vez más de comienzos de bautistas, pero allí entonces, como Enrique VIII estaba haciéndolo duro para cualquier protestante, y más tarde Elizabeth quería ser más o menos protestante, pero más católico y así, pero no quería dar mucha libertad para los puritanos que estaban llegando. Es que de la iglesia anglicana había algunos que querían purificar la iglesia anglicana, no salir, se llamaban puritanos. Y entonces había otros que querían separarse de la iglesia católica y anglicana, separatistas. Los separatistas llegaron a formar 2 o 3 grupos, unos que eran más calvinistas y otros que eran más bautistas. Los bautistas especialmente fueron rechazados de Inglaterra en el tiempo de Jaime I y the King James Version, fueron allí para Europa para vivir, y entonces de allí algunos volvieron, comenzaron las primeras iglesias bautistas en Inglaterra, y entonces había también, como Jaime vino de Escocia, había presbiterianos entrando, calvinistas en Inglaterra. Así que tenía presbiterianos, bautistas, anglicanos, algunos cuantos católicos, una mezcla de cosas en Inglaterra. Pero el hecho es que eventualmente hacían la cosa bien dura para cualquier protestante, sea separatista, que odiaron más. Odiaron los bautistas, separatistas más. Pero hasta para puritanos que querían purificar la iglesia. Igual como Savonarola, ¿verdad?, que era un puritano, digamos, de la iglesia católica. Y entonces, y realmente Lutero, nada más, Pastor Esteban mencionó eso. No quería él salir de la iglesia católica, solo quería purificarlo, ¿verdad? Y entonces encontramos que eventualmente los puritanos y separatistas no se llevaban, y de cualquier manera allí venían los bautistas, pero a la vez los puritanos tampoco aguantaron en Inglaterra, y por eso fueron a Europa. Es interesante las Biblias, porque Rey Jaime nunca aprobó la Biblia del Rey Jaime. Él ordenó la publicación, pero luego murió antes de terminarlo y darlo como aprobado, ¿verdad?, del rey. Pero ellos tenían lo que se llama el Great Bible, la Biblia grande. Se llamaba el Great Bible, que era muy semejante a la Biblia de los obispos, pero Great Bible, great por tamaño. Él quería que publicara Biblias grandes que solo podría usar en el púlpito de las iglesias. Nadie podría llevarlo a casa para leerlo.
Así que se llamaba Great Bible, porque era tan grande. Pero luego tenía la Biblia de obispos, que era la Biblia como el Great Bible, pero con muchas notas para explicar sus ideas. Y entonces los puritanos dijeron, no, queremos solo la Biblia, no como una Biblia con notas. Y entonces ellos hicieron su Biblia en Ginebra, Suiza, ¿verdad? The Geneva Bible. Y se mencionó en el video de Biblias que era esta versión de Ginebra que llevaron los Estados Unidos. No usaron el Rey Jaime, usaron la Biblia de Ginebra. Y así que los primeros anglicanos más fundamentales, protestantes, como John Whitefield, que hablaremos la próxima vez, y Wesley, que tampoco quería salir de los anglicanos, entonces ellos usaron la Biblia de Ginebra, ¿verdad? El Rey Jaime no vino estaba allí, pero nadie lo aceptó hasta mucho después. Pero de cualquier manera, los puritanos, después de venir los peregrinos, que eran separatistas básicamente, de diferentes tipos, luego, como 10 años más tarde, los puritanos que querían purificar la iglesia de Inglaterra, dijeron, no aguantamos nosotros tampoco, y había como 2,000 peregrinos separatistas que llegaron a los Estados Unidos de Plymouth. Pero 10 años más tarde, los puritanos no aguantaron y venían como 20,000 puritanos para Massachusetts, y cuando venían ellos, los puritanos, tomaron control. 20,000 a 2,000, vamos a hacer esto una nación, por lo menos un estado, y si podemos una nación puritana. Nosotros vamos a reinar aquí y todos van a seguir reglamentos de los puritanos, que eran calvinistas, presbiterianos, pero mezclado un poco con anglicanos. Y entonces venían aquí y ellos tomaron control. Así que los peregrinos es un grupo. Puritanos, otro grupo que se mezclaba con ellos y tomó control, ¿verdad?, de su nación. Pero en ese tiempo tiene esta reforma radical. Se mencionó que Reina quería apoyar a los anabautistas y tenerle simpatía, pero era un nombre usado para varios movimientos, algunos poco cristianos. Solo anabautistas, algunos eran políticos, algunos bien guerreros, y la mayoría bien suaves, como Menno Sims, hasta luchaba en contra de la guerra y tomar armas y eso. Tenían en común, no obstante, todos los anabautistas ciertas creencias como bautismo de adultos en vez de bebés y la separación del Estado de la Iglesia, y como digo, la mayoría eran entonces pacíficos. Pero luego tiene en el mismo tiempo la contrarreforma de la Iglesia Romana Católica. Eso tomó lugar en como 4 diferentes situaciones, hermano. Sí, pastor, el nombre Anabautista o Anabautistas, yo entiendo es otra vez, Ana es otra vez bautizar. Pero entonces, ¿ellos solo rebautizaban a los que venían entrando o es constantemente volvían a rebautizarse? No, depende del grupo, pero generalmente es un solo bautismo una vez que uno es un adulto. Solo no considerar un bautismo de un bebé como legítimo. Ahora, hay movimientos como la Iglesia Bautista Misionera. Tenemos visitas en Antioch, en Pittsburgh, la Iglesia Bautista Misionera. Esas iglesias sí bautizan cada vez que va a otra iglesia. Cada vez que tú juntas con una iglesia, hay que bautizarse en esa iglesia. Pero por lo general siempre es solo un bautismo una vez, pero de adulto y no de niño. Y tampoco era por inmersión al principio, sino aspersión, y más tarde era inmersión. Así hablaremos de eso la próxima vez. ¿Qué? ¿Alguna pregunta más de anabautistas, radicales o cualquier otro de los grupos? ¿Ok? Entonces, contra la reforma de la Iglesia Católica Romana, ellos querían ganar otra vez los protestantes para el catolicismo, ¿verdad? Y lo hicieron por diferentes maneras. Uno era el Concilio de Trento, ¿verdad?
aquí entonces era un concilio que realmente se reunía un año, se dejó, en 2 años más se reunía, se dejó, en otro año. Por eso va entre 1454 y 63, ¿verdad? Casi 8 años de diferentes reuniones del concilio de Trento. Y entonces esto era el concilio que decía, querían juntar todos los cristianos. Dijeron, vamos a tener un concilio que protestantes, católicos, todos nos amamos, ¿verdad? Y entonces se juntaron, dijeron, todos los que son protestantes, la hoguera es la manera de juntarnos. Y así que ellos eran los que establecieron la doctrina oficial, básicamente de San Tomás de Aquino, que hablamos la última vez, desde escolástico, ¿verdad? Para ser la doctrina oficial de la Iglesia católica. Luego apareció Ignacio de Loyola en 1538, que era un guerrero que había matado muchos, pero se cansó de la guerra después de una bala que pegó su pierna o algo, ¿verdad? Y entonces decidió hacerse un monje, y entonces tenía mucha influencia porque pidió permiso para establecer nuevo orden de monjes, y estableció el orden de la Sociedad de Jesús, que conocemos como jesuitas. Ya tenían dominicanos, que eran los que realmente gobernaban la Inquisición, y entonces los franciscanos, que querían todo paz y armonía y amor, y ganar todos con amor, y entonces más tarde los jesuitas, que querían ganar todo por medio de la educación, y un poco más de la fuerza también, porque comenzó con un guerrero, ¿verdad? Y de cualquier manera, entonces, ellos iban de un lugar a otro y tenían millares de protestantes, medio protestantes, que con la educación volvieron a la Iglesia Católica. Y entonces ellos enviaron los primeros misioneros, el más famoso de Francisco Javier, que fue más para India, Japón, China, pero gran éxito, ¿verdad? Primero fue a la India, y trató los de la India como los conquistadores trataron los indios de Sudamérica y México, bastante crudo, ¿verdad? Y entonces forzándoles, amenazándolos, hasta esclavizándolos a veces, ganó de alguna manera muchos conversos. Pero llegó entonces a Japón y a China, y allí es una cultura de mucho más tiempo. En India muy esparcido con hindúes, pero allí muy formal, bien cultural para aquellos días. Y veía que no podría forzarles, amenazarlos, ¿verdad? Ellos no lo aceptarían, así que trabajó con una manera de asimilación. Y entonces dijo, vamos a trabajar, si usted tiene un templo a su Dios, vamos a usar las mismas ceremonias, vamos a solo cambiar el nombre de su Dios en Yahvé, en Jehová, en Jesús, y sus dioses convertirlos en imágenes de los santos. Así hacían en Sudamérica y en México, de entrar y solamente tomar las estatuas y dioses de aztecas y los inca, y dieron nombres cristianos. Tenían sus fiestas, dieron nombres cristianos a las fiestas. Una asimilación, ¿verdad? Algunos fueron a Japón con Francisco Javier y sus seguidores y entraron en su servicio y dice, ¿esto es un servicio cristiano o es un servicio puro pagano? Porque no se veía mucha diferencia. Es igual como hoy, entras en una iglesia, algunas iglesias bautistas, y dices, ¿eso es una discoteca, es un baile o es una iglesia? Y a veces no saben la diferencia por la asimilación. Y así ellos hicieron. Pero así los jesuitas establecieron misiones y tenían la ventaja o desventaja de tener desde Cristóbal Colón y más adelante los conquistadores, ¿verdad? De Hernán Cortés en México con los aztecas y Pizarro en Perú con los incas, ¿verdad? Siglos antes de protestantes, pero trabajaron de las dos maneras.
Uno era con encomiendas, que yo no entiendo totalmente, y ustedes a lo mejor entienden encomiendas más que yo por su estudio de historia en países hispanos. Pero por lo que entiendo, es que, ¿verdad?, ofrecen que si usted quiere convertirse en católico y tomar misas y catequismo católico, que vamos a tratarle con consideración. Pero si usted se muestra solo una gota de no sumiso en todo lo que decimos, entonces ya cortarle la cabeza de una vez, ¿verdad? Ellos consideraban que, mira, tú llegas a los incas y aztecas y eran de sacrificios humanos, eran horribles, ¿verdad? Ellos usaron eso como la excusa para decir, mira, si son tan malos, Dios nos manda para exterminarlos y tomar todo su oro para nosotros. Y así que tenían sus excusas, ¿verdad?, por ir en contra de, ¿verdad?, de sacrificio humano y todo eso, supuestamente. Y así que lo veían como una misión. Pero una misión, primero de encomiendas, de enseñarles, pero entonces si no querían de asesinato y exterminación, trabajando con los conquistadores en eso. Pero la otra cosa, la Santa Inquisición. Yo traté de mirar una cosa que no era muy gráfico, ¿verdad?, solo más histórico. Usted puede ver de todos los pre-reformadores y reformadores y la Santa Inquisición, miren YouTube y va a ver centenares de videos, de películas enteras, ¿verdad?, de lo gráfico que es. Hay museo de la Santa Inquisición y las torturas y eso. Pero creo que debemos entender lo básico de eso, sin entrar en lo gráfico, ¿ok? Así que vamos a mirar por 5 minutos lo básico de eso. Como un medio de convertir la gente para catolicismo. Hola, espero que estés muy bien. Te animo a que mantengas toda tu atención hasta el final de este video, que muestra un resumen sobresaliente sobre la Inquisición. Quisiera saber Esto es metodista. No sé qué. ¿Te gustaría conocer con exactitud cuál fue el decreto de Alhambra? Con el respaldo de los últimos descubrimientos y con más de 20 años de estudio en este tema, te asistiré a derribar falsos paradigmas y expondré sorprendentes verdades que enriquecerán y edificarán tu vida y la de muchos más. Todos conocemos la historia de la Inquisición española y de lo que pasó cuando fue descubierto el continente americano. Lo que nos contaron fue que cuando España nos conquistó, Cristóbal Colón vino en 3 barcos para saquear las tierras descubiertas en el nuevo continente, acompañado por una tripulación de delincuentes liberados de las cárceles. Si piensas que esto fue lo que realmente sucedió, te equivocas. Se dice que la verdad muchas veces supera a la ficción. Se nos enseñó que Iberoamérica se fundó con los indios nativos y los españoles que conquistaron América, que de esta unión resultaron los mestizos. Pero jamás nos hubiéramos imaginado que el linaje de Abraham estaba presente también en este recorrido genealógico. La verdadera historia esconde una época muy oscura de la humanidad, cometido por la Inquisición española: el destierro, el derramamiento de sangre, la tortura y el asesinato de los judíos. ¿Cuáles fueron los motivos? La corrupción y la codicia. Esta masacre fue impuesta por la monarquía y la iglesia en todo el imperio español de la época, llegando hasta lo que es actualmente Filipinas e India. Tú dirás, ¿de dónde sale todo esto? Revisemos rápidamente la historia. La Inquisición española fue fundada en 1478 por reyes católicos, Fernando e Isabel, imitando a la... Este tribunal duró casi 400 años bajo el control de la monarquía, extinguiéndose en 1834, dejando una fuerte marca en la historia. Los reyes de España iniciaron su propia Inquisición para liberar al reino de la herejía,
con la aprobación del Papa Sixto IV, quien nombró un inquisidor general, un cargo público con facultades muy especiales, convirtiéndose en la única institución con autoridad en todos los reinos de la monarquía española, incluyendo los virreinatos americanos y estando completamente al servicio de la corona. No podemos olvidar que, durante muchos siglos, hubo una estrecha relación entre el poder civil y el eclesiástico, y durante este tiempo los campos de acción de cada uno no estuvieron claramente delimitados. Además de tratar los asuntos religiosos, era un instrumento a favor de la monarquía. La Inquisición en España fue realmente una alianza entre los intereses políticos y religiosos de la época, que querían eliminar cualquier influencia cultural extranjera e instalar una sola religión, para facilitar el control total y el crecimiento económico del imperio. Y en estas circunstancias, las opciones que los inquisidores les dieron al pueblo judío fueron convertirse a una religión que se encubría bajo la denominación del cristianismo, usando la violencia, el abuso de poder y el temor para someter a todos los que se resistieran, o ser expulsados del territorio español, incautándoles todos sus bienes, justificando sus acciones por la recaída de muchos judíos que eran afectados por la presencia de los no conversos que mantenían el conocimiento y la práctica del judaísmo. Fue una época en que la fe era la base de la sociedad y la garantía de convivir en armonía, y se caracterizó por el uso del terror en defensa de ella. La Santa Inquisición española, con influencia de la política, se convirtió en un tribunal eclesiástico de represión para los considerados rebeldes religiosos, o sea, para los que no pensaban como ellos querían que piensen. El control total estuvo a cargo de la monarquía usando las leyes civiles, pero siguiendo los reglamentos de la Inquisición pontificia. Se admitió la persecución de los herejes para que se retracten de su fe, y en caso de que no lo hicieran, eran entregados a los verdugos. Fue en el reinado de Fernando III de Castilla cuando se impusieron las penas más duras para los herejes. Los acusados perdían sus bienes y riquezas y eran sacados de toda dignidad y de cargo público, ganándose una entrada VIP a los calabozos. El propio rey ordenaba marcarlos con hierros al rojo vivo. No sabemos cuáles fueron las verdaderas razones por las que los reyes católicos decidieron imponer en España la Inquisición, pero se cree que fue por, primero, establecer una sola religión; segundo, debilitar la oposición; tercero, y la más creíble, para obtener financiamiento, porque una de las medidas era la confiscación de los bienes. El 31 de marzo de 1492 los reyes Fernando y Isabel firmaron el decreto de Alhambra, el edicto de expulsión de los judíos de todos sus reinos, dándoles un plazo hasta el 31 de julio de ese mismo año para elegir entre aceptar el bautismo católico o abandonar definitivamente el país, permitiéndoles llevarse todas sus propiedades, siempre que no fuera en oro, plata o dinero. Ridículo. Durante el juicio, el veredicto no se basaba en el principio de inocencia, sino en suponer que eran culpables. El acusado tenía que demostrar su inocencia y no el tribunal probar que era culpable. Todo era hecho en el más completo secreto. Ni siquiera al acusado se le informaba cuáles eran las acusaciones en su contra. El secreto era a tal extremo que la información y las pruebas para el juicio eran solo de conocimiento de los inquisidores. Según el escritor Henry Kennan, una de las características de la Inquisición que causó penalidades y sufrimientos a mucha gente fue que se les negaba el derecho de saber las razones de la acusación. Los presos pasaban días, meses e incluso años sin saber por qué estaban en las celdas del tribunal. Realmente increíble. ¿Qué opinas? Soy Neri López. Muchas gracias por ver este video. Quisiéramos saber tu posición respecto a la Inquisición. ¿Consideras que este acontecimiento es algo que... Bien.
Bueno, y con esto terminamos entonces, como digo, de hasta 1650. En los últimos años aquí había una guerra de 30 años en Europa. Eso es una cosa porque los protestantes podrían seguir adelante, porque los reyes, como dijimos, estaban metidos en guerra unos con otros, y entonces con el Papa. Así que el Papa en sus guerras y ellos en guerras. Y entonces llegó a 1648 y firmaron lo que llaman la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia puso límites, básicamente lo que estaban, pero fijos ya, donde podrían vivir protestantes y donde podrían vivir y reinar católicos y donde tenían que estar medio aquí. Y así que reconocieron el catolicismo, el luteranismo, el calvinismo como religiones legales en el imperio para poder vivir allá. Y así puede ver en su hoja que la evaluación, la reforma protestante fue un movimiento inevitable por condiciones religiosas, políticas, culturales y científicas. Y entonces debemos dar gracias a Dios, porque la reforma recuperó mucho de la fe cristiana que se había perdido en muchos siglos, y lamentamos la muerte de miles de personas de diferencias teológicas. Ya cansados de guerras de religión, muchos del antiguo mundo se escaparon al nuevo mundo para vivir en libertad religiosa. Allí encontramos un desastre en el mundo que requiere un gran despertamiento. Y es lo que tenemos la próxima vez, ¿verdad? El primer gran despertamiento en el mundo, ¿verdad? Cuando Dios empieza a salvar muchas almas. ¿Ok? Muy bien, ¿algún comentario más? Ya 200 años de historia, espero que en vez de confundirles, está un poco más o menos claro, ¿verdad?, de cómo llegamos a donde estamos hoy. Porque no somos protestantes, pero si no fuera por protestantes, nosotros no tendríamos un poco la libertad que tenemos. Así damos gracias a Dios por los pasos que Dios guiaba a la gente a seguir para llegar a donde estamos hoy. ¿Ok? Muy bien, el próximo mes, el primer sábado de diciembre, ¿verdad? Comienzo de misiones, comienzo de denominaciones y los despertamientos espirituales. Es un tiempo muy interesante y comenzando el año que viene entonces, la historia de misiones básicamente y seguido historia de la iglesia y terminamos entonces como febrero y marzo con toda esta historia tan interesante. ¿Ok? Oremos que Dios bendiga este tiempo. Juan Cimental, oraría usted y si los varones de la iglesia especialmente nos ayudan a limpiar las mesas y doblar las mesas, aquí en el cuartito tenemos un lugar donde metemos las mesas y volvemos a poner las sillas aquí para mañana. ¿Ok? Entonces, Juan, si usted oraría. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo que nos ha permitido estar aquí